por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Fiesta al ver 4 personas que toman la decisión de bautizarse. Man, eso nos llena de gozo. Qué bendición cuando yo veo que personas toman esa decisión de públicamente declarar a Cristo como su Señor y Salvador. Quiero decirles que también este pasado viernes, y esto merece también un aplauso, porque este pasado viernes en los servicios de inglés, 4 personas entregaron sus vidas a Cristo y 7 personas vinieron por primera vez a nuestra iglesia. Así que si usted conoce a alguien, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que hable inglés o prefiere inglés, envíelo al servicio del viernes y acompáñelo. ¿Por qué no? Si usted dice, yo no hablo inglés, pero esa persona habla inglés, usted lo puede acompañar y hacerlo por uno más. Sí, o sea, lo acompaña, lo trae, la persona se siente cómoda. Lo mismo que predicamos el domingo se predica el viernes. Es más, es al revés. Lo que predicamos el viernes se predica el domingo, porque el mensaje de hoy fue el mismo que predicamos el viernes. Entonces, la verdad es que Dios está haciendo algo maravilloso también en el servicio del viernes, y les recomiendo que invite a alguien. Amén. Usted sabe cómo hacemos. Yo oro por usted, usted ora por mí. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por cada persona que está a través del campus digital, que está aquí en el campus presencial, Señor amado, que está en diferentes países y está disfrutando de este tiempo, de tu presencia, de tu enseñanza. Señor amado, pedimos que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú dirigiendo cada una de nuestras vidas. Señor amado, yo bendigo a cada persona, que tú hablarás a sus vidas y a sus corazones el día de hoy, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en esta serie de mensajes de Jesús, y vamos a la próxima serie de mensajes que estamos preparando, se llama Desiertos, y vamos en esa serie de mensajes a descubrir cómo es que Dios, o cómo es que nosotros podemos atravesar temporadas de desierto, pero cómo es que Dios se manifiesta en cada una de ellas. Y esa va a ser la próxima serie de mensajes, pero seguimos en esta de Jesús, de encuentros de personas, encuentros que personas tuvieron con Jesús. Y si hay algo que un encuentro con Jesús produce, y es que nos motiva a perdonar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de el perdón, porque el perdón es una de las cosas, y cuidado si no la acción que más nos lleva a asimilarnos a Cristo y nos lleva a identificarnos con Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña que luego de la traición de Judas y el arresto de Jesús, le vendaron a Jesús los ojos, lo golpearon mientras lo insultaban, lo llevaron delante del concilio donde fue interrogado, y todo para ser falsamente acusado. Luego sufrió el dolor de ver a uno de sus discípulos amados negarlo. Sí, luego lo llevaron donde Pilato para aún ser humillado. Soltaron un criminal en vez de a él. Gritaron la gente que él mismo sanó, que él alimentó, gritaron crucifícale, crucifícale. Luego lo azotaron, lo coronaron con espinas, lo hicieron cargar su cruz, lo llevaron hasta el Gólgota, donde allí luego lo clavaron en esa cruz. Y estando en medio de ese dolor, de esa agonía, de los insultos de la gente que todavía lo veían escarnecido en la cruz, se escucha la voz de Jesús diciendo en Lucas 23:34: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando somos traicionados, cuando somos heridos, engañados, lastimados, se nos hace difícil y en ocasiones hasta doloroso perdonar. Nos duele tener que perdonar. Nos molesta que la Biblia nos obligue a perdonar. Y hay veces que no se nos hace tan difícil cuando no tenemos que ver a la persona.
Pero qué difícil es cuando la Biblia nos llama a perdonar aún a las personas que nos continúan haciendo mal. El perdón es una de las disciplinas más difíciles, pero más importantes que tenemos que desarrollar. Y le llamo disciplina porque perdonar no es una acción que hacemos, sino que es una disciplina, es una actitud que tomamos, donde tenemos que estar activamente perdonando a aquellas personas que nos dañan. En Mateo 18, en el versículo 21, Pedro se acerca a Jesús luego de Jesús hablar acerca del perdón y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? La tradición te decía que perdonaras a una persona hasta 4 veces, y luego que Jesús explica acerca del perdón, Pedro entiende de que basado en la enseñanza que Cristo estaba trayendo, Cristo quería elevar la suma de 4 a 7. ¿Sí? O sea, y lo que se le ocurrió a él fue el número 7. Hay gente que dice que él dijo 7 porque era el número de perfección. Yo no sé, yo creo que Pedro simplemente quería ser exagerado. Ahora, si yo llego a estar en medio de la conversación, conociéndome a mí, y yo escucho a Pedro diciéndole a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Yo miraría a Pedro con esta cara de qué ridículo eres. ¿Cómo que 7 veces? O sea, ¿de verdad, Pedro, eso es lo que se te ocurrió? ¿7? O sea, no podía subirlo a 5, tenía que ser 7. Sí, o sea, si yo llego a estar ahí, porque si somos sinceros, nosotros no queremos perdonar ni una sola vez. Sí, mucho menos 2, 3 o 4 y ahora 7. Sin embargo, Jesús llevó esto a otro nivel. Y por lo que esto es importante es por esto, porque nosotros somos muy fáciles en recordarnos de la gente que nos ha dañado y enfocarnos en la gente que nos ha dañado, pero qué difícil es en nosotros detenernos a meditar cuando nos están dañando y ahora pensar a cuánta gente nosotros hemos dañado. Porque qué fácil es enfocarnos cuando es a nosotros que nos están haciendo algo o que nos han hecho algo, pero no nos detenemos a meditar a cuánta gente nosotros hemos ofendido, a cuánta gente nosotros hemos dañado. Sin embargo, Jesús en ese momento le contesta a Pedro y le dice: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7, que no significa 470 o 90 veces, sino es una frase para decir indefinidamente. El asunto es el asunto es que cuando lo sumamos a 490 veces, hay personas que te han dañado cerca de ese número posiblemente, pero te garantizo que tú y yo ofendemos a Dios indefinidamente. Y Dios nos está dando una enseñanza para que practiquemos con los demás lo que Él practica con nosotros. Por eso es que luego Jesús le explica a los discípulos una parábola donde Él les dice que había un hombre que le debía a este señor millones de monedas de plata. En realidad, el cálculo que se debía, si lo traemos al día de hoy, son billones y billones de dólares. Y este señor, y el señor le reclamó para que le pagara, y el deudor se postró de rodillas y le dijo: no tengo para pagarte. Y el señor le dijo: tómalo a él, a su esposa y a sus hijos y véndelos como esclavos. El hombre cae de rodillas y le suplica al Señor: por favor, perdóname la deuda, ten misericordia de mí. Y su amo tuvo misericordia de él y le perdonó toda la deuda. Ahora el que fue perdonado sale de la presencia de su amo y va y busca
a un hombre que le debía a él miles de monedas. Haga la comparación. Una persona que se le perdonó millones de monedas debe perdonar miles de monedas. Pero el hombre tomó al que le debía del cuello y le exigió que le pagara todo lo que debía. El hombre que le debía, ahora este hombre se puso de rodillas y le dijo: por favor, ten misericordia de mí. Pero el hombre no lo perdonó, sino que lo metió en la cárcel. Cuando el amo se entera de lo que había pasado, dice el versículo 33 al 35, de que cuando le llevan la noticia al amo, ahora el amo busca al que le debía las millones de monedas y le dice en el versículo 33 al 35: ¿no deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y luego dice Jesús en el versículo 35, que es tan importante, y hasta esto mete miedo: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. El perdonar no es una opción para el ser humano, porque el no perdonar abre la puerta para la tortura. Y la falta de perdón nos mantendrá en una prisión de tortura. La falta de perdón nos consume, porque la falta de perdón nos lleva a una obsesión silenciosa de venganza, y eso nos consume. La falta de perdón nos hace esclavos del pasado, nos mantiene enfocados en el pasado, en lo que me hicieron, en el dolor que me causaron. La falta de perdón nos roba el gozo y la habilidad de gozarnos. Nos limita de poder disfrutar el gozo de Dios, porque ahora nos mantiene siendo prisioneros del dolor. Y la Biblia nos habla de un hombre que se llama Aitofel, en la cual usted puede conocer su historia en el libro de 2 de Samuel y ahora específicamente el capítulo 17. Y el versículo 23 dice estas palabras, y ya mismo se lo voy a explicar. Dice: cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, mire esto, y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. ¿Qué movió a un hombre? Porque el versículo está turbio, ¿no? Míralo de nuevo. ¿Qué movió a un hombre a que, por el hecho de que no se había seguido su consejo, haya tomado la iniciativa de ahorcarse? Le da tiempo a ensillar su burro, a montarse en su burro e ir hasta su pueblo natal, a poner todos sus asuntos en orden, y que durante el proceso no haya desistido de la decisión de ahorcarse. Le digo lo que llevó a este hombre a eso: el dolor y el resentimiento, la falta de perdón. Aitofel era uno de los consejeros y gran amigo de David. Cuando el rey David cuando Absalón, el hijo del rey David, lo traiciona, Aitofel se va con él. El gran amigo del rey David ahora traiciona a David junto con el hijo de David. Y él le dice a Absalón un día:
permíteme atacar esta noche a David. Y Absalón le dice, busca otro consejero. Y el otro consejero le dice, no lo ataques. Y Aitofel no fue que no le recibieron el consejo, fue que Aitofel perdió la esperanza de venganza. Y en el proceso de que perdió la esperanza de la venganza, decide ahorcarse. No soportaba el dolor. Aitofel guardaba un resentimiento silencioso contra David, aun cuando le servía a David, posiblemente pensando como algunos de nosotros, posiblemente pensando que el tiempo sana las heridas. Pero la verdad del caso es que el tiempo no sana las heridas, el tiempo las hace más profundas. Aitofel, el resentimiento lo consumía, lo hacía esclavo del pasado, le robó la visión y el gozo. Y ahora le explico por qué Aitofel se sentía así. Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Se recuerdan que hemos hablado aquí de cuando David ve a esta joven mujer bañándose y le dice a sus siervos, yo quiero a esa mujer como esposa? O no, ni como esposa, quiero acostarme con ella. Y se la trajeron al rey. Pero antes de traérsela le dicen, escúchame, rey, ella es hija de un hombre de pacto. Su abuelo es tu consejero. En otras palabras, no hagas esto, David. Pero a él no le importó y se acostó con ella y le embarazó. Y luego que le embarazó mandó a matar al marido. Y esto trajo vergüenza a la familia de Aitofel. Y Aitofel guardaba este resentimiento escondido. Y yo supongo que los primeros años era tratando de lidiar con esto en su corazón, a ver si el dolor pasaba. Pero como el dolor no pasó, ahora cuando vio que su hijo lo traicionó, se hizo aliado de su hijo. ¿No es cierto que hay veces que la gente que nos daña, cuando vemos que alguien ahora se rebela contra esa persona, nosotros establecemos conversaciones para criticar a esa persona que nos dañó? Y hacemos alianza con lo malo en vez de hacer alianza con la sanidad. Pero ahora él tenía el deseo de vengarse. Y como no pudo vengarse, no aguantó más el dolor que causa el resentimiento y se ahorcó. Y es que la amargura y el resentimiento es como un collar de perros que te limita. El dolor y el resentimiento es como el collar de perro que cuando usted tiene un perro en el collar y ahora el perro ve algo que quiere perseguir, sale a perseguirlo, pero luego se da cuenta de que hay algo que lo limita, que hay algo que lo detiene, que hay algo que lo recuerda, que su libertad está condicionada al collar. Y así hay muchos cristianos hoy día y muchas personas hoy día que el resentimiento los tiene limitados, que buscan perseguir la felicidad, pero hay algo que te limita de poderlo lograr, y es el dolor y el resentimiento y la falta de perdón. Lo peor es esto. Lo peor es que cuando tú no has perdonado a alguien que te ha dañado, el dolor y el resentimiento se encuentra aquí, pero ahora tú le das la autoridad a la persona que te dañó para ser quien te limite, aunque esa persona ya no esté en tu entorno, aunque esa persona ya haya muerto, aunque esa persona ya te divorciaste o esté en otro país, pero sigue aguantando el extremo de la cadena
que te limita de poder alcanzar y lograr tu propósito, tu objetivo, tu felicidad, tu sanidad, tu paz, tu salud mental, emocional, espiritual. Y tú puedes venir mientras estés en el entorno de lo que te limita la cadena. Tú puedes venir y cantar y adorar y servir y predicar y enseñar. Pero cuando trates de perseguir algo, hay algo que te va a limitar. Porque tú le entregaste la cadena, el extremo de la cadena a alguien. Y le entregaste la autoridad a alguien de tu pasado que todavía la está sosteniendo aunque no la quiera. Porque eso es lo que hace el dolor y el resentimiento. Te mantiene limitado. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos es: ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos deshacernos de esto? ¿Cómo podemos ser libres de verdad? ¿Cómo podemos ir detrás de lo que Cristo tiene para mí? ¿Cómo logro? Porque si tú piensas que el tiempo sana las heridas, te vas a dar cuenta de que no las sana, de que ahí están y que tarde que temprano se manifiestan. Que cuando la vuelves a ver, o cuando sale una foto, o cuando te enteras de algo, vuelve a manifestarse la herida y el dolor. Y Cristo nos enseña cómo hacerlo. Y te lo digo en 3 cortos pasos para irnos. Primer paso: no actúe ni reaccione de la misma manera que sus angustiadores. Y esta es la parte más difícil y complicada de perdonar. Porque nos han enseñado que el que me la hace me la paga. Que tenemos que defendernos. Que si no podemos con las manos, busquemos un palo. Y si no podemos con el palo, busquemos una botella. ¿No es eso lo que nuestros padres nos enseñaron? Entonces, eso de poner la otra mejilla no era para nosotros. Y si le pongo la otra, nada más tengo 2. Pero Jesús no reaccionó como reaccionaban sus angustiadores. Lo escupieron, lo golpearon, le arrancaron un pedazo de la barba, lo azotaron, lo coronaron con espinas, se burlaron de él. Pedro sacó una lanza, trató de defenderlo, y Jesús le dijo: guarda esa lanza. Yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y los enviaría de inmediato. En otras palabras, Pedro, guarda eso. Primero, que no te necesito. Segundo, que yo pudiera clamar a mi Padre y todo esto se acabaría. Pero Jesús no reaccionó de la forma en que reaccionó sus angustiadores, con venganza, con dolor. Es que el asunto es que lo que nos hicieron nos dolió, nos hirió, nos lastimó, y sí, es cierto. Y no fue justo. Pero si tú y yo logramos perdonar a los que nos hacen daño, nos daremos cuenta que ese dolor que nos causaron a través de esas heridas, cuando sabes perdonar, te darás cuenta que nos hizo mejores, nos hizo más fuertes, posiblemente más humildes, a lo mejor más sabios. Pero si el resentimiento te gana, nunca verás el propósito de Dios en medio de tu dolor. Lo segundo que Jesús nos enseña, lo puse así: simplemente perdona. Vimos que en la cruz Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora mire esto, por favor, porque esto es importante. Jesús toma una de las decisiones más impresionantes de cualquier ser humano,
Porque como les dije, es fácil perdonar al que no está en tu vida, pero qué difícil es perdonar cuando te están lastimando en el momento. Jesús no esperó sanar para perdonar. Jesús perdonó cuando todavía sentía el dolor de los golpes, cuando todavía la saliva de la gente que le escupió la cara se había secado en su rostro. Jesús perdonó cuando todavía tenía los ojos hinchados, cuando todavía bajaban gotas de sangre por la corona de espinas en su frente, cuando su cuerpo estaba destrozado por los azotes, cuando los clavos estaban desgarrando sus manos y sus pies, cuando los pulmones sentía que se estaban colapsando, tratando de respirar en la cruz, cuando todavía accidentalmente chocaba su cabeza contra la cruz y las espinas todavía penetraban más su cráneo, cuando la gente todavía se burlaba de él en esa condición deplorable. Fue ahí que vimos a Jesús que exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no perdonó cuando se le fue el dolor o cuando resucitó, sino que perdonó en medio del dolor. Y es que para poder ser libres a través del perdón tendremos que aprender a perdonar mientras nos están hiriendo y dañando. Cuando las heridas todavía están frescas, cuando todavía nos recordamos de los insultos, cuando todavía nos duele la traición. ¿Y por qué? Porque vas a sanar más rápido. Vas a sanar más efectivamente. Y lo que te hagan, jamás lo verás de la misma manera. Lo que nos lleva al último punto ya. Y es que confiemos plenamente en el amor y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Escúchame, cuando nos han dañado, cuando nos han herido, cuando nos han lastimado, o cuando estamos en medio del dolor, el saber y confiar de que Dios tiene un propósito en eso es bien difícil. Es bien difícil y devastador yo creer que Dios tiene un propósito en el dolor que estoy sintiendo por la traición de alguien, por las heridas de alguien, por el daño que alguien me está causando. Es bien difícil creer que hay un propósito en medio de eso. Pero ¿sabe qué Jesús hizo en el momento más terrible de su vida? En el mayor dolor de su vida, en el tiempo más oscuro de su vida. ¿Sabe las palabras que él dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. ¿Qué tiene que ver eso con el perdón? Que en el momento más difícil de su vida, Jesús confiaba tanto en el propósito del Padre, que lo que estaba diciendo con eso es: yo te confío a ti mi vida. A pesar de lo que estoy sufriendo y me duele, yo te confío a ti mi vida. Porque el propósito del Padre era mayor que los azotes en su cuerpo. Porque los pensamientos del Padre eran más penetrantes que las espinas en su cráneo. Porque el amor del Padre era más profundo que los clavos en su cuerpo. Porque la voluntad del Padre era mayor que los insultos y la burla de la gente. Yo sé que es difícil perdonar. Cuando nos han herido, nos han dañado, nos han lastimado. Cuando derramamos lágrimas. Usted ha pasado estos momentos que ha tenido que derramar lágrimas que ya no le salen. Pero usted sabe que está llorando, pero ya no te salen lágrimas. Cuando sientes que el corazón te lo destrozan. Tú podrás perdonar aún en medio de eso, cuando crees que el amor de Dios por ti es mayor que el dolor que te han causado.
que en todo Él se glorifica. Y es necesario, ¿sabes por qué? Porque el perdón te mantiene enfocado en el dolor y en el pasado. Te mantiene atado a un pasado. Pero el perdonar te mantiene enfocado en lo que Dios tiene para tu vida hoy y en el futuro. Por eso es que el perdonar es una decisión que tú tienes que tomar y no un sentimiento. Una decisión de deshacerte de las cadenas de la amargura. Y mira, si tú sientes y estás diciendo, sí, yo sé que eso es cierto, pero no encuentro cómo, me molesta, no sé cómo. Yo quiero decirte algo: si estás con vida, a pesar de lo que atravesaste, a pesar de lo que te hicieron, es porque tú eres más fuerte que lo que te piensas. Es porque el propósito de Dios en tu vida es mucho mayor que lo que te hicieron. Es porque las heridas y el daño que te causaron no pudieron invalidar el propósito de Dios en tu vida, porque Dios te tiene con vida. Dios nunca te dejó. Y el daño que te causaron no fue suficiente para limitarte de vivir, de conocerlo a Él y de continuar en un propósito mayor que el pasado. Tú eres más fuerte de lo que te piensas. Y si tú dices, no, pastor, no lo soy, sí lo eres. Estás aquí hoy y estás con vida. Eres más fuerte que lo que te piensas. Y el propósito de Dios es mucho mayor para tu vida que lo que piensas. Toma tu cadena de regreso. Lo primero que tienes que hacer es quitarle la rienda a quien te tiene atado. Y la única manera de hacerlo es perdonando. Pero cierra tus ojos un momento, porque hay algo hoy que yo quiero que tú también entiendas: que Dios también te ama y te perdona. A pesar de tus transgresiones, a pesar de que tú sientas que no lo necesitas, que tú no lo has ofendido. Hay veces que tratamos a Dios como nuestros angustiadores nos tratan a nosotros, donde justificamos nuestras acciones y sentimos que no necesitamos su amor, que no necesitamos su perdón. Pero Dios está aquí hoy diciéndote: yo te amo y te perdono. Para eso vino Cristo al mundo. Dios mandó a Cristo al mundo y lo mandó a la cruz para perdonar tus pecados, aún sabiendo que tú le traicionarías y que yo le traicionaría y que nosotros le fallaríamos. Por eso es que si hoy quieres recibir el perdón de Dios y ser libre y quitarle la cadena que el enemigo te ha puesto en el cuello y ser salvo por la eternidad, ahí donde estás puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Libérame. Quítame esta amargura y este dolor. Sálvame. Perdóname. Yo recibo tu perdón hoy, Señor, porque quiero ser libre. En el nombre de Jesús. Y todo el mundo con los ojos cerrados este momento para darle privacidad a todos los demás. Pero si tú hiciste esta oración conmigo y estás aquí sentado, estás en el campus digital, si estás aquí hoy, hiciste esta oración, puedes levantar tu mano, todo el mundo con los ojos cerrados. Ten la valentía hoy de decir: yo necesito el perdón de Dios. Y levanta tu mano ahí donde estás. Estás en un lugar seguro. Si hiciste esta oración en casa, escribe la palabra Cristo. Pero habrá alguna persona aquí hoy que hizo esta oración y quiere el perdón de Dios. Fantástico. Todos los demás, vamos a ponernos de pie, por favor. Mi pregunta para ti hoy, mi pregunta es esta: ¿quién tiene el extremo de tu cadena?
¿A quién has aparentado perdonar pero no has perdonado sinceramente? ¿A quién no has perdonado de todo corazón? ¿A quién se te hace difícil perdonar? Hoy toma la decisión de venir y decir: ya no aguanto más esta cadena. Yo me la quito. Yo me deshago de ella. Yo quiero ser libre y quiero perseguir el propósito de Dios para mi vida. Así que mientras cantamos este canto, mientras cantamos de que no hay dolor, de que Dios es más grande que cualquier otra cosa, que Él es más grande que tu dolor, que Él es más grande que tu rencor, que Él es más grande que tu situación, yo quiero que en este momento, ahí donde tú estás, tú tomes una decisión de perdonar. Es una decisión. Tú tomes la decisión de perdonar a ese padre que te abandonó, a ese esposo que te traicionó, a esa esposa que te traicionó, a esa persona que te hizo mal. Deshazte ya de la cadena y sé libre. Así que cierra tus ojos y habla con Dios ahora y decide perdonar de todo corazón en este día. Decide perdonar. Es un placer poder saludarte el día de hoy. Si la palabra ha tocado tu corazón el día de hoy, quiero que escribas la palabra Cristo al 94090. Lo que queremos es que puedas encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida a través del mensaje de Cristo. Queremos conectarnos contigo, que crezcas espiritualmente y que juntos podamos declarar que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga.